Bueno, buenas noches. Agradezco a las jornadas de conservación, a la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, a todo el equipo organizador y en especial a María Laura Rosas por la oportunidad de participar en este encuentro e intercambiar experiencias con amigos, colegas sudamericanos y el público. Mi presentación será en español porque creo que es el idioma de la mayoría de los presentes, pero lo leeré porque no lo hablo con fluidez. Perdón. Esta ponencia es un relato de la trayectoria de una colección y tiene como objetivo presentar un caso de estudio paradigmático para entender en la práctica la relación entre la gestión de riesgo y los agentes de deterioro. Una dificultad importante al abordar teóricamente el tema de la gestión de riesgo es la diversidad de temporalidades y de los eventos. Hay agentes que producen cambios inmediatos y otros que son extremadamente lentos y discretos. En general, aunque no son sincrónicos, se combinan. En el caso de esta colección que aquí les voy a presentar, estamos hoy en un punto alejado de algunos de los hechos y muy cerca de otros. Por lo tanto, al ser un trabajo en proceso, no tendré enseñanzas que ofrecer, pero compartiré las decisiones tomadas y las razones para tomarlas. La colección en cuestión es objeto de un proyecto de preservación del patrimonio, proyecto Manuel Correia de Andrade, que coordeno en São Paulo, Brasil, junto con el conservador restaurador Leandro Melo, que no pudo estar presente. El proyecto Manuel Correia de Andrade cuenta con el apoyo del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, a través del Programa Nacional del Apoio à Cultura do Ministério da Cultura do Brasil, e compreende un conjunto de acciones para la conservación de la colección de mismo nombre, donada por la familia del titular al Instituto de Estudios Brasileiros da Universidade de São Paulo, desarrollado en la sede del IEB-USP, con inicio en 2022 y duración prevista de 30 meses. El proyecto pretende garantizar un amplio acceso a la colección y abarca limpieza, catalogación, creación de una colección digital, talleres, webinars y seminarios y desarrollo de software con terminología para la conservación de colecciones en papel. La colección Manuel Correia de Andrade reúne cerca de 70.000 libros que pertenecieron al titular, incluyendo, además de su biblioteca, documentos personales, manuscritos e importante correspondencia con intelectuales que pensaron en la política y el desarrollo de Brasil, y documentos de las instituciones donde trabajó. La historia de esta colección proporciona un verdadero estudio de los riesgos desde su formación en un ambiente rural, en un ingenio de cana-de-azúcar, hasta su instalación en Recife, una ciudad entre el mar y el río, capital del estado de Pernambuco, en la cálida región noreste de Brasil. La propia diversidad material y cronológica de encuadernaciones, soportes y elementos sustentados ya desafía la conservación. La colección Manuel Correia de Andrade fue donada al Instituto de Estudios Brasileiros de la Universidad de São Paulo por su viuda en 2008. Cuando el instituto fue a recorrer a la colección, un familiar impuso un embargo legal y los sitios fueron cerrados a la espera de una decisión judicial. En 2015,
La decisión judicial liberó la colección para ser transportada de Recife a São Paulo, distante 2.607 kilómetros. Como era de esperar, luego de 7 años cerrado en un ambiente de alta humedad relativa y alta temperatura, la colección se vio infestada de hongos, bacterias, insectos y roedores. A pesar de toda la preparación previa, para una operación como esta, la selección de una empresa de transporte según criterios de seguridad e integridad, fue necesario capacitar el equipo de empaque. Los libros y documentos fueron empacados en bolsas de polietileno y luego colocados en cajas de cartón para ir directamente al IPEN, Instituto de Pesquisas Energéticas y Nucleares, donde serían sometidos a radiación ionizante para su desinfección. No hace falta decir que todos los criterios de manipulación y transporte determinados fueron desatendidos por la empresa de transporte. Las cajas fueron apiladas sin pallet, causando deformaciones y rupturas y con marcas de pisadas de zapatos. Todavía, en 2015, después de la irradiación, las cajas fueron una vez más trasladadas al IEB y permanecieron allí durante la finalización de las obras de construcción del edificio a la espera de su limpieza y catalogación para incorporación a la colección general. Durante 7 años, la colección permaneció en una área sin control de temperatura y humedad relativa. Como suele ser el caso en las instituciones de custodia, los recursos materiales y humanos son escasos y el tratamiento a esta escala solo puede ser financiado a través de un proyecto y llevado a cabo por un equipo externo. Después de la aprobación en 2017, el proyecto aún tardó 4 años en tener el contrato firmado, lo que solo ocurrió en 2021, pero empezó realmente en junio de 2022. El periodo de validez del tratamiento de radiación ya había vencido y debido a las condiciones ambientales durante este periodo de espera, existía la posibilidad de recontaminación. Teníamos un dilema. Una nueva irradiación implicaba un riesgo de ruptura de la estructura molecular de la celulosa, pero no sería posible lidiar con una eventual contaminación tratándose libro por libro a esta escala. Decidimos realizar una inspección para verificar el estado de conservación e invitamos a participar expertos en microbiología y micología. No fue una inspección por muestreo, solo abrimos 6 cajas ubicadas en diferentes lugares, en un total de casi 1.500 cajas. Sin evidencia de infestación, decidimos no repetir la irradiación. El estado de conservación de muchos libros con papeles muy acidificados y quebradizos también fue un factor en evaluación que desaconsejó esta acción. En septiembre de 2022 se inició efectivamente el trabajo con un equipo de 10 estudiantes becarios. Sin embargo, se han identificado otros riesgos: fuga de agua en la tubería del sistema de combate a incendios, sprinklers y hidrantes, y la condensación del sistema de esfriamiento de aire en la sala de cuarentena y la presencia de algunos libros de una sustancia sospechosa de ser un pesticida de la familia de los organoclorados. Un hecho común en las bibliotecas de Brasil. En el primer caso, decidimos
apagar el equipo de aire acondicionado donde estaba la fuga y mover las cajas sobre pallets que estaban debajo de la tubería de agua, además de cubrirlas con una manta plástica. En el segundo caso, decidimos separar y empacar los libros con la presencia de la sustancia y contratar a una empresa de análisis químico para identificar y establecer si hay toxicidad. Este es un tema muy sensible porque impacta en el eventual establecimiento de un riesgo para la salud y la consiguiente adopción de medidas específicas de bioseguridad en el trabajo. Debido a la história da coleção Manuel Correia de Andrade, decidimos aproveitar os recursos do projeto e introduzir uma investigação da microbiologia das coleções em papel para identificar os micro-organismos, principalmente hongos, que são mais constantes em los ambientes de quarentena, a sala de processamento técnico e a biblioteca. Se contratou a uma empresa de microbiologia para recoletar muestra de los libros y el aire. La colección Manuel Correia de Andrade estuvo expuesta a diversos agentes de deterioro: alta temperatura, alta umidad relativa, plagas, fuerzas físicas, aguas, contaminantes químicos y radiación. El informe que aqui se apresenta descreve uma cadena de ações de mitigação de danos, evidentemente muito mais complexas e custosas que as ações preventivas. E esta é a primeira conclusão: a gestão de riscos é uma construção, requer um trabalho de prospecção e projeção, lo que, sendo teórico e coletivo, quizás explique a resistência das instituições a hacerlo. Desde o início do projeto, Leandro Melo ha estado desarrollando um plano de gestão de risco para a coleção com o equipo de becários. Como parte das ações de formação de competências, a gestão de risco para a coleção Manuel Correia de Andrade tiene como objetivo identificar, evaluar y proponer medidas preventivas y mitigadoras para los principales factores que interfieren en la conservación de la colección durante el periodo del proyecto. La investigación se realiza con un grupo de estudio formado por los pasantes bajo la coordenación de Leandro Melo. Se realiza como una actividad participativa donde los pasantes pueden ejercitar su capacidad de observación del entorno, de la colección y de sus propias acciones. El desarrollo de la investigación sobre gestión de riesgo ha mostrado resultados prácticos, incluso antes de su conclusión, al posibilitar la mejora de los procedimientos de trabajo adoptados por el equipo. Estos procedimentos se registran por escrito y se revisan y perfeccionan constantemente. Los conocimientos ejercitados en el proceso de elaboración de la gestión de riesgos también se aplicaron en las acciones relacionadas con el registro de actividades en curso, el control de la ubicación de los ítems en tratamiento y el registro de flujos de trabajo, entre otros. La investigación de gestión de riesgo del proyecto Manuel Correia de Andrade aún está en curso y sus desafíos futuros son establecer un diálogo más efectivo con el personal técnico de la institución. Fortalecer esta comunicación es fundamental para la efectividad de este plan en vista de la duración limitada del proyecto y la necesidad de pensar en la continuidad de la conservación, acciones realizadas y también los conocimientos adquiridos. Con esto, pretendemos mitigar un efecto nocivo que es bastante común en la realización de proyectos por parte de equipos externos y muchas veces también observado en proyectos realizados con sus propios profesionales.
la pérdida de memoria y como resultado de ello, la discontinuidad de acciones y reflexiones sobre la conservación de las colecciones bajo la protección de las instituciones. Gracias por su atención. Muito obrigado, Caetana, por la presentación. Tenemos algunas preguntas del canal, justamente para ti, Caetana. ¿Qué motivó la elección del tipo de desinfección de la colección? Bueno, la irradiación es un tema controverso. Creo que no es una práctica común en todo el mundo. Lo que motivó es la escala. Era una colección monstruosa, 70.000 libros y más 9.000 documentos, y no teníamos cómo hacer un tratamiento durante un tiempo razoável sin contar con la irradiación. La irradiación es muy rápida, efectiva y resuelve la cuestión de la contaminación, pero no esteriliza. Claro. Eso es el problema. Muchas gracias. Esa pregunta la hizo Alejandro Tati por el canal. Felicitan por la presentación. Pasaremos ahora a presentar la conferencia magistral de cierre de estas cuartas jornadas de gestión de conservación preventiva y gestión de riesgo, Uruguay 2023. Bien. Para ello, vamos a presentar justamente que la conferencia va a estar a cargo del maestro Fernando Osorio Alarcón de México y se titula La alta movilidad del capital humano como factor de riesgos a considerar. Pero antes voy a comentarles, si no lo conocen, brevemente el currículum de Fernando. Fernando Osorio Alarcón estudió Ciencias y Artes de la Imagen en el Instituto Tecnológico Roger de Nueva York y está diplomado en Conservación de Fotografía por el Museo Internacional de Fotografía y Cine, George Easthouse. Desde hace 45 años trabaja en la conservación de imágenes fílmicas, fotografía y materiales audiovisuales. Fue profesor titular del Seminario Taller de Conservación Fotográfica por 11 años en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Participó en el diseño y fundación de importantes fototecas mexicanas. Es miembro del Subcomité de Preservación del Programa Memoria del Mundo de UNESCO, coordinador del proyecto del Observatorio de Patrimonio Fotográfico Mexicano y presidente del directorio de la Asociación Amigos del Patrimonio Documental de México. Desde el año 2018 gestiona el programa de educación para la conservación del patrimonio fotográfico y audiovisual y además coordina el Centro de Formación en Conservación del Patrimonio Fotográfico para el Centro de Fotografía de Montevideo. Y además la edición del mismo programa para México, el Caribe y Centroamérica. Forma parte del claustro académico de los posgrados en Gestión, Preservación y Difusión de Archivos Fotográficos y en el de Gestión de Documentos Audiovisuales y Sonoros de la Universidad Autónoma de Barcelona en Cataluña. Es un placer, es un honor escuchar a Fernando y te damos la bienvenida desde Uruguay y te damos la palabra, Fernando. Muchísimas gracias por invitarme. Es un honor para mí poder dar esta conferencia de cierre en estas jornadas, en estas cuartas jornadas de la conservación. Y con el tema
que hemos estado escuchando en estos días sobre la gestión de riesgos. Quiero agradecer a Alejandra Gamas, a María Laura Rosas y a todos los miembros del equipo de la Facultad de Comunicación y de la Información de la Universidad de la República por invitarme y tenerme este honor de dirigirme a ustedes. Es la última sesión y voy a ser muy enfático y muy sintético porque sé que ya muchos de ustedes tienen una jornada que iniciaron desde hace ya unas horas. Voy a compartir mi pantalla, me van a permitir un momentito mientras lo hago, sí, porque tengo que hacer algunos ajustes en mi iPad. Permítanme un momento y ahora déjenme ver cómo duplico mi pantalla y ustedes deben estar viendo mi pantalla ahora, ¿cierto? ¿Es cierto que ven mi pantalla? Aún no. A ¿No? ver. Déjenme entonces regresar. ¿Ahora? ¿Todavía no? No se visualiza. Bueno, A ver si te permite. yo creo que es una cuestión de protocolo, permítame. Déjenme compartir. Ahí sí se está Ahí compartiendo. sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok. Sí. Sí, ahora creo que ya estamos viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien, ahí ven mi pantalla, ¿sí? Bien. Yo he titulado mi conferencia La alta movilidad del capital humano como un factor de riesgo a considerar. Voy a explicar este título rápidamente. ¿A qué me refiero con alta movilidad? Bueno, a que el capital humano que gestiona las colecciones de patrimonio documental se mueve muy rápido. Es decir, se mueve dentro de los archivos, dentro de puestos, dentro de proyectos, y creo que ese es un factor de riesgo a considerar dentro de un plan de riesgos, de gestión de riesgos. Todo lo que yo voy a decir en este momento tiene que ver con mi experiencia en varios de mis actividades profesionales. Esto quiere también implicar que hay un tema de gestión de recursos humanos muy importante porque hay esta como especie de aura alrededor de a quién contratamos o cómo lo contratamos o qué plazas abrimos para que nuestros equipos que trabajan con las colecciones pues puedan trabajar tranquilamente, puedan trabajar adecuadamente. Bien, yo voy a plantear estos puntos. ¿Cómo es esto de que los recursos humanos en la gestión del patrimonio documental incide en un plan de gestión de riesgos o debería de existir en un deber ser? Bueno, para mitigar el desastre, un poco, como inclusive parafaseando a Lourdes Blanco, quisiera decir que esta ponencia, esta propuesta que yo hago es una invitación a construir un espacio de reflexión sobre los actores de la gestión documental. No solamente sobre los archivólogos o los bibliotecólogos o los museólogos o los conservadores o los restauradores, sino también otros actores que intervienen como las ciencias de la información o los ingenieros en sistemas o los ingenieros de mantenimiento de la planta física de la agencia que resguarda el patrimonio. Pensar detenidamente en la formación y educación continua
de nuevos saberes, de cuadros, de equipos, de gestores de patrimonio documental, ante la incorporación de nuevos soportes documentales, analógicos y electrónicos. Y tendría yo que decir también de tecnologías, dispositivos y aplicaciones que estamos constantemente resolviendo. Incidir en las estrategias que brinden oportunidades formales y no formales, es decir, en nuestros planes de estudio curriculares y en nuestros planes de estudio de educación continua para atender oportunamente el control físico, el control intelectual y el acceso a fondos y colecciones, sobre todo de nuevos soportes, de nuevas tecnologías. Analizar y discutir hacia adentro de las instancias educativas con especial énfasis en nivel superior. Esta responsabilidad de mantener un ancho amplio y ancho de banda para prevenir un descalabro en el perfil de gestor como en el mercado laboral. Es decir, tanto qué perfil queremos construir, qué perfil requerimos para desempeñar nuestras funciones dentro de las instituciones, pero también cómo vamos a abrir esos perfiles al mercado o cómo abrimos el mercado a esos perfiles. Bien. Mi propuesta incluye que las escuelas, las facultades de comunicación y ciencias de la información, además de otras facultades como la de historia, por ejemplo, accionen y reaccionen dispositivos en un entretejido sociopolítico y cultural que atañen a estos perfiles profesionales. Con la clara tendencia de exteriorizar la problemática que implica la conservación y preservación de la memoria documental en términos integrales y en términos generales. Señalar que la formación de un especialista implica una inversión personal, o sea, el especialista invierte en su perfil profesional, una inversión fiscal, si trabaja para una entidad pública o para una entidad privada, y social también, que demanda no solo los recursos para cubrir sueldos y salarios, sino también los recursos necesarios para ejecutar sus tareas en tiempo y forma. Estamos certeros de que, y estamos de acuerdo en que la conservación y la gestión del patrimonio documental no la hacen las máquinas, no es una cuestión de fierros, es decir, es una cuestión de gente, de personal. Si no lo va a hacer la inteligencia artificial porque ni es inteligencia ni es artificial. Entonces, señalar que la formación de un especialista implica una inversión personal, física y social ha quedado claro. Y también incluir en este marco de análisis que los sueldos y salarios no son competitivos, es decir, si no son competitivos, habrá deserción. Y esa es una inversión que se pierde cuando hay deserción, se disuelve, ¿no? Todo lo que hemos puesto en una persona cuando se va, cuando deja un puesto. Ese valor agregado, que es el conocimiento, que ese gestor acumula al trabajar un fondo o una colección, así como su procesamiento físico-intelectual, lo perdemos. Finalmente, implementar estrategias y programas para proteger la salud de estos gestores. No solo la salud laboral, como lo hemos visto, que podemos estar expuestos en fondos históricos que han sido de manera irresponsable abandonados, o cuando vamos a rescatar alguna biblioteca abandonada o algún depósito de películas, sino también la protección ante emergencias sanitarias como la que aún padecemos de COVID, ¿sí? Bueno, yo quiero mostrar acá, en esta invitación a construir un espacio de reflexión sobre los actores de la gestión documental. Desde los años 80 nosotros empezamos a formar diferentes equipos de personas
30, 40 personas trabajando en su formación, estudiando. Por ejemplo, en esta imagen que ustedes ven aquí en blanco y negro, pues les puedo decir, por ejemplo, para ilustrar este punto, ¿quiénes empezaron a interesar en la conservación de la fotografía? Bueno, este señor que está acá, José Luis Neira, pues era el presidente del Consejo Mexicano de Fotografía, ¿sí? Y este señor que está acá de lentes, a lo mejor debo cambiar el color de mi plumón para que sea rojo y entonces lo podamos ver mejor. Este señor, Eliezer, era el director de la Fototeca Nacional. Y si nosotros quitamos ese círculo y vemos aquí, ese señor es Valdemaro Concha, el director de la Fototeca Pedro Guerra en la ciudad de Mérida, una de las pocas fototecas en América Latina que congela sus negativos, o que empezó a congelar sus negativos hace aproximadamente 10 años. Pero así como hay conservadores, pues había científicos, Luis Raúl Berriel, Jorge Ibarra, o Eliezer Jara. Entonces, nosotros podemos empezar en esta historiografía de la conservación, de la formación de cuadros en conservación de soportes, digamos, no tradicionales, sino soportes de la imagen, aunque sean analógicos. En 1980 era algo novedoso. Sí, bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, a Grant Romer, ¿sí? Que tenía en esa época, déjenme limpiar mi pantalla para que no se nos, que tenía en aquella época 45 años y que empezó a enseñar fotografía desde los años 80 a la conservación de la fotografía. Volvemos a ver a José Luis, ¿sí? El presidente del Consejo Mexicano de Fotografía. Estos personajes que tenían que incidir directamente, ¿sí?, en la toma de decisiones. Así podemos pasar por otras experiencias de formación, donde había que construir perfiles que venían de múltiples disciplinas, como este equipo que hizo el diagnóstico de la colección de noticieros el noticiero panamericano en Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional, ¿sí? O la gestión de riesgos. En 1994 ya había cursos sobre este tipo de pues, temáticas, ¿no? Está Peter Mustardo y Nora Kennedy trabajando con una serie de conservadores de fotografía en un simulacro para el rescate por inundaciones, ¿no? Y bueno, pues ustedes seguramente localizan en esta fotografía a muchos de los colegas del Uruguay, de la Argentina, y de Chile, y de Perú, que tomaron el primer curso de formación en el CDF de conservación de patrimonio fotográfico. O sea, hay una tendencia. Hemos tenido en América Latina esta idea de ir formando gente, pero ¿cuánta de esta gente se ha quedado a trabajar en los archivos? ¿Cuánta gente sigue activa en ellos, no? O en esta, por ejemplo, en el que es una fotografía de dos colegas en México en ese mismo programa de formación. Si cada vez necesitamos más dispositivos para enseñar la disciplina, por eso hay que construir un espacio de reflexión sobre quiénes son los actores de la gestión documental y de la conservación. Cuando digo gestión documental, quiero decir todas las áreas, es decir, la catalogación, la clasificación, la descripción de información, etc. Bueno, en el otro argumento, pensar detenidamente en la actualización y formación de cuadros de gestores de patrimonio ante la incorporación de nuevos soportes documentales, analógicos y electrónicos, sin olvidar la obsolescencia programada, ¿verdad? Que ese es otro riesgo que tenemos que incluir dentro de nuestro plan de gestión. Bueno, pues todo mundo sabemos que empezamos a manejar imágenes
diferentes soportes, como por ejemplo este exvoto, ¿no? Es decir, que está, pues a lo mejor no llega a un archivo, pero sí llega a un museo. Y sabemos cómo se comporta la pintura sobre lámina o los esmaltes, ¿sí? Los soportes. Pero ahora tenemos grabados que van sobre muro, que son una especie de pues, trepas, ¿no? O de grabados directos sobre un muro, que no extrapamos el muro para conservar el grabado, pero sí tenemos que conservar la reprografía del grabado. Esto es un grabado de un taller en la ciudad de Oaxaca, donde hay un movimiento muy fuerte de grabadores, y que obviamente algún día tendrán que llegar o los originales o los esténciles de estos grabados que circulan en la urbe. Y también hemos tenido, pues siempre, en muchos archivos, el conocimiento de que hay fotografías de diferente tamaño, de diferente formato, con diferente intencionalidad, con diferente función. Entonces necesitamos ir actualizando con las diferentes normatividades y con las diferentes, digamos, recomendaciones, pues, de conservación, de catalogación, pues, cómo abordar con precisión, con confianza, la custodia de estos materiales. Bueno, pues, el gran coco, el gran fantasma de la conservación preventiva, que es realmente a lo que nos dedicamos, a conservar la memoria, pues es la hidrólisis, la debilidad de los soportes, ¿sí? Ya vimos hace un momento cómo un proceso de ionización puede ser a la larga un problema para las fibras de los soportes, ¿no? Pero también de repente nos encontramos que en nuestros museos, en nuestras bibliotecas, aparecen objetos tridimensionales como las fotoesculturas y tenemos que saber cómo tratarlas y tenemos que enseñarle a nuestros colegas cómo vamos a tratar este material, cómo vamos a conservarlo, cómo vamos a estabilizarlo. Bueno, está por demás hablar de soportes como los discos fonográficos, ¿sí? O estas miniaturas que, comparación con un disco de 78 revoluciones por minuto de pasta, son endebles, ¿sí? Son sistemas que nunca fueron pensados para hacer archivo. Y bueno, y tenemos que conocer si realmente limpiamos bien para antes de digitalizar, si realmente no estamos digitalizando polvo que se convierte en ruido, y para eso necesitamos microscopios que nos ayuden a hacer este trabajo, pero también necesitamos saber cómo manejar un microscopio. Lo mismo sucede actualmente en muchos archivos cuando nosotros estamos recibiendo materiales de acervos familiares, de películas en Super 8 milímetros o en 8 milímetros, o la miniaturización, la tendencia del investigador que tiene en su gabinete, en su cubículo, una serie de diferentes formatos, de diferentes dispositivos, y estos dispositivos pues cada vez son más chiquitos y condensan más la información, y tenemos que saber, o estamos obligados a saber, qué es lo que tenemos que hacer con ellos, ¿no? Bueno, pues esto de pensar detenidamente en la actualización, pues implica extender, hacer un campo extendido de saberes, ¿sí? Para poder compartirlos, ¿no? Lo mismo podemos pensar en los diferentes formatos y sus evoluciones. Ustedes recuerden que toda la industria fotográfica, la industria audiovisual y digital está basada en secretos industriales. En el siglo XIX, por ejemplo,
En el caso de la estereoscopía, pues todo el mundo sabía hacer estereoscópicas, todo el mundo sabía cómo funcionaba la estereoscópica. El dispositivo para verlas, el visor, tenía ciertos secretos, pero no eran tan secretos, ¿sí? No eran tan ocultos. Había manuales, pero cuando llega el siglo XX y se industrializa como en el Viewmaster, pues tenemos que empezar a investigar cómo es que ese disco con estos cuadritos, qué formato tienen, de qué proceso es, porque ahora es un referente no solamente de la cultura de entretenimiento, sino de la cultura visual. Nuestros países, nuestras culturas en América Latina, pues están basadas, su identidad está basada en la imagen. Bueno, actualmente nuestros gestores, no solamente los conservadores o los restauradores o los museólogos, todos tenemos que saber lo suficiente sobre la acidificación de los soportes y cómo medirla. ¿Para qué? Para tomar decisiones de almacenamiento, ¿sí? Decisiones técnicas. Entonces, todos requerimos, por esta cuestión del secreto, el secreto industrial, requerimos actualizarnos, ir conociendo lo que deja de ser secreto, de cómo fue hecho, porque nosotros estamos trabajando con una materialidad que nadie nos ha dicho que es una materialidad, ¿sí? Que es una materialidad que va a durar 100 años. Todo lo contrario, ¿verdad? Que son muy, muy endebles. ¿Y qué decimos, por ejemplo, de el archivo de Internet, que está en petabytes, en grandes repositorios, que no son, que guardan, ¿sí? Que guardan aproximadamente, pues por X cantidad de años, ¿sí? Una memoria infinita que hay que estar migrando constantemente. Bueno, pues cuando hablamos de imágenes digitales, cuando hablamos de materiales que tienen una vida más finita de los que estamos acostumbrados, pues tenemos que encender un semáforo rojo y tenemos que estar atentos a cada una de las nuevas tecnologías. Y pareciera que deberíamos de tener una antena parabólica para localizar lo que está pasando alrededor de la industria tecnológica, de la imagen y de los medios de comunicación. Bueno, entonces necesitamos trabajar ya no en onda corta, sino en onda larga y en frecuencia modulada, para analizar y discutir hacia adentro de las instancias educativas, de nivel superior, sobre todo, esa responsabilidad de mantener un amplio ancho de banda para prevenir un descalabro en el perfil del gestor documental, como en su mercado laboral, ¿sí? Si nosotros tenemos que crear para que la catalogación de nuestros documentos sea más rápida, más eficiente, más completa, incida en la investigación, en la generación de nuevos conocimientos, documentalistas, catalogadores más cultos, mejor preparados y no se diga en la materialidad. Necesitamos saber perfectamente la diferencia entre registro de colecciones y descripción de información. Hace un rato las compañeras cuando planteaban la disociación que existe en el Museo del Carnaval, bueno, están señalando el control físico de las colecciones no existe o es precario. ¿Por qué? Porque no hay un registro, no hay un inventario. Entonces, necesitamos constantemente enseñar más temas en las licenciaturas de archivología, de biblioteconomía, de conservación de bienes muebles. Bueno, pues eso es empezar a hacer más ancho la banda
la longitud de onda, ¿sí? Para tener mejores perfiles. No lo vamos a hacer en la misma cantidad de tiempo. Tenemos que tener estrategias, ¿verdad? Otras estrategias. Y antes de hablar de las estrategias, a mí me gustaría plantear las expectativas de las políticas públicas institucionales. Yo, sinceramente, creo que hay muchas expectativas que se han quedado enanas, que se han quedado subdesarrolladas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay suficiente dinero, porque hay que cumplir con una política de austeridad, por ejemplo, o de los problemas que tienen las economías en nuestros países. Estas expectativas públicas institucionales tienen que hacer algo rápidamente, porque prácticamente lo que nosotros tenemos acá es, actualmente pienso, que es mi punto de vista personal, dos grupos. El grupo de un perfil establecido a la izquierda y de un perfil que se empieza a incorporar poco a poco, pero siempre hay una distancia. Es decir, como que no se incorporan los conservadores bien de materiales fílmicos a las bibliotecas, o los centros de documentación o las bibliotecas no dejan de incorporar perfectamente bien los materiales audiovisuales. Nosotros en la conservación de materiales audiovisuales nunca hemos dicho los materiales no audiovisuales. Decimos los materiales audiovisuales y los materiales libro. Es decir, como que hemos tenido una política muchísimo más, una actitud más englobada, todos los soportes de la memoria. Bueno, lo que nosotros queremos, o lo que yo pienso que debemos hacer, es empezar a caminar en el intercambio, en una manera más horizontal, de ver a nuestros colegas y de aceptar el rol que tienen nuestros colegas ante las colecciones y ante la gestión de las colecciones, sería mejor dicho, ¿sí? A tal punto que tengamos líneas, tengamos más y mejor alineado al personal, tendiendo a una horizontalidad en los perfiles, en la toma de decisiones. A mí me gustaría ver más conservadores en la dirección de los archivos. Me gustaría ver un conservador como director de una biblioteca nacional, o de una hemeroteca nacional, o de un museo de historia. Me gustaría ver que en la junta, en la mesa donde hay las juntas del staff directivo, están los conservadores, los restauradores, los bibliotecólogos, los expertos en catalogación. Menos piramidal y más horizontal. Bueno, porque esa es una manera de ir apoyando, ¿sí? Y incidir en las estrategias que brinden. Ahora sí, ¿qué estrategias tenemos que tener? Tanto formales como no formales, académicas, educación continua, para atender oportunamente el control físico, el control intelectual y el acceso a fondos y colecciones, sobre todo de nuevos soportes, ¿sí? Bueno, yo aquí, por ejemplo, pienso que estamos ya así, en este momento, en un campo, en una cancha de traspaso generacional. Es decir, hay en las cinematecas, por ponerles un ejemplo, tenemos que las personas que empezaron a trabajar en las cinematecas en América Latina en los años 70, en los años 80, pues ahora ya no trabajan ahí. Se han llevado ese conocimiento y pocos lo han dejado. ¿De dónde venían esas personas? Del cineclubismo, pero también de la industria cinematográfica. Eran cinematografistas. ¿Qué pasa con las fonotecas? ¿Quiénes son las personas que se incorporaron a las fonotecas? Los técnicos de la radiodifusión, los ingenieros de sonido. Y esas personas que iniciaron estas instituciones en los años 80 y 90, pues ahora están están retirando. Entonces hay que planear, eso también es otro riesgo. ¿Cómo vamos a planear el traspaso generacional de información? Y bueno, ¿cómo? Integrándolos. O sea, sí te jubilas, pero vente a trabajar un ratito con nosotros. Representativo, identificar quiénes son esos perfiles profesionales
que nos van a dar esa información. Selectivos, sí, algunos nos darán información oral, otros tenemos que seleccionar que escriban. Refundacional, es decir, necesitamos nosotros buscar que esos conocimientos vuelvan a tener una fundación, vuelvan a ser funcionales, ¿sí? Y también transaccional, es decir, que no solamente sirvan para una cosa, sino que sirvan para muchas secciones de nuestro archivo, como es en el caso, ¿no?, de los materiales de soportes. Bueno, pues es muy de soportes audiovisuales y fotográficos. Bueno, hay una cantidad de términos que necesitamos ir ordenando, necesitamos ir puliendo en glosarios y tesauros sobre procesos fotográficos, sobre terminología. Los archivólogos, los bibliotecarios saben muy bien de esto. Pues tenemos que sacarlo, no podemos descuidarlo de nuestros, pues digamos, colegas que se jubilan o que deciden retirarse. Estamos volviendo a hablar de personas de mayor a menor edad. Y esto tiene que ver con los jóvenes que están actualmente en las universidades, ¿sí? Bien, ahora bien, se propone que las instituciones de educación superior accionen y reaccionen dispositivos en el entretejido sociopolítico y cultural que atañen a estos perfiles profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos quedarnos en nuestro contexto de la facultad, de la escuela, del instituto, sino necesitamos buscar entretejer con otras facultades, con otros institutos, con otros entes culturales, para generar este engranaje, ¿no?, con una clara tendencia a exteriorizar la problemática. Por mucho tiempo nos hemos guardado las problemáticas. Es decir, como que nos gusta quedarnos, somos medio masoquistas, queremos quedarnos con esta problemática interna que nos carcoma. No, tenemos que sacarla, tenemos que exteriorizarla, tenemos que decir que si no hay suficientes gestores del patrimonio documental, pues quién sabe qué vayan a encontrar dentro de 15 años los investigadores. A lo mejor los investigadores se van a convertir en arqueólogos documentales. Bueno, esto implica la conservación y la preservación de la memoria, o es una implicancia que la conservación y la preservación de la memoria documental imponen, ¿sí? Exteriorizarlo. Exteriorizar de muchas maneras, en conferencias en paneles, en programas de radio, en entrevistas radiofónicas, en entrevistas televisivas. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, pero en los últimos 2 o 3 años ha habido excelentes documentales sobre archivos fotográficos. En Argentina, Estudio Luisita; en Bolivia, Fotocordero, por mencionar 2 nada más. Pero eso es lo importante, que esos documentales se vean y se analicen en las facultades de historia, de biblioteconomía, de comunicación, y generar estas cápsulas de información que puedan circular por redes sociales, hablando de la necesidad de perfiles profesionales que atiendan los archivos y la memoria documental, ¿sí? Bien, la formación de un especialista implica una inversión personal, fiscal y social que demanda no solo los recursos para cubrir sueldos y salarios, sino también los recursos necesarios para ejecutar sus tareas en tiempo y forma. Es decir, no, las máquinas no hacen esto. Podemos usar máquinas, pero las máquinas son manejadas por personas. Los instrumentos son manejados por personas. Sí, en el caso de los materiales audiovisuales, pues un catalogador tiene que en tiempo real que analizar el material. Si dura 20 minutos, 20 minutos. Y puede ser que lo tenga que hacer hasta 2 veces.
Un bibliotecario no lee exactamente un libro, pero un documentalista audiovisual, en caso de video, de cine, de sonido, tiene que oírlo de cabo a rabo. Y en el caso de la fotografía, tiene que hacer un análisis visual y tiene que hacer una descripción para contextualizar esa imagen dentro del contexto como unidad documental simple y compuesta, si está en un álbum o en una serie. Entonces, necesitamos darles a todos los gestores las herramientas, si no, no sirve que lo tengamos contratado, si no le damos con qué trabajar, con qué materiales trabajar. Bueno, si los sueldos y salarios no son competitivos, habrá deserción. Y esa inversión que hemos puesto en esa persona se pone en riesgo. Se disuelve y tiende a desaparecer el valor agregado que radica en el conocimiento que ese gestor acumula al trabajar un fondo o una colección, así como su procesamiento físico e intelectual. ¿Sí? Nosotros podemos tener un cianotipo, una impresión con fierro, con sales de fierro, y vamos a digitalizarla. Y el digitalizador, el fotógrafo que haga la digitalización, el técnico especialista en transferencia analógica digital, pues debe saber cómo está hecha esa imagen, que predominan los azules, este azul, ¿verdad? Intenso. Debe conocer el proceso para no trastocarlo en el facsímil. Y, por ejemplo, todos nosotros sabemos que es importantísimo tener ese panorama, ese mapa de contenidos de una colección. Este principio de registro, este principio de ordenamiento. Bueno, pues cualquier persona, conservador, catalogador, gestor, documentalista, especialista en contenidos visuales o literarios o sonoros o musicales, empieza a crear correlaciones de estructura. Y esas correlaciones de estructura de cómo está formada su colección, de qué trata su colección, es algo que si no se plasma en una bitácora, si nuestros colegas no escriben un artículo o una crónica o simplemente llevan un diario de trabajo, eso se pierde. Cuando deserten porque no les pagamos bien. ¿Cuánta gente sabe manipular bien un objeto? ¿Cuánta gente tiene habilidad manual? Todos quisiéramos ser cirujanos, pero a lo mejor no tenemos la habilidad manual para hacerlo. ¿Sí? Bueno. Así que implementar estrategias y programas para proteger la salud de estos agentes, no solo la salud laboral, o sea, la exposición que podemos tener nosotros ante microorganismos, porque hay ataque microbiológico, sino la protección ante emergencias sanitarias como la que aún padecemos. ¿Sí? Es decir, nos agarró el COVID y de repente la reacción que a mí me sorprende mucho es, ¿qué hacemos con los archivos? Pues cerrarlos mientras sepamos qué pasa. ¿Y qué pasa con los materiales? ¿Los desinfectamos? Bueno, tuvo que salir alguien de la Biblioteca Nacional de España a decir que eso había que dejarlo 14 días o 15 días en un recipiente plástico. ¿Por qué? Porque lo más importante era las personas. ¿Sí? Así que ya sea en las recomendaciones de Memoria del Mundo o en lo ya citado por nuestras compañeras, lo de la gestión de riesgos del ICOM, ¿sí? Pero también nosotros tenemos que saber educar, o tenemos que educar a nuestros gestores ante toda la problemática de la gestión de riesgos, como lo dijo
el colega que nos precedió esta tarde, ¿sí? Tenemos que sensibilizar a otros agentes. ¿Por qué no pensar en una brigada de patrimonio documental dentro de los bomberos o dentro de los grupos de rescate y atención a protección civil? Bueno, muy bien. Pues, como ustedes ven, para finalizar, una conclusión es que esto es como una cebolla. Le vamos quitando capas y capas y capas a toda esta cuestión de que hemos llamado gestión del patrimonio, y nos vamos encontrando de un lado que hay riesgos que identificamos como fuego, humedad, inundaciones, y otros que es la actualización de nuestro personal, la seguridad de nuestro personal, conservar a nuestro personal estabilizado, con guardas de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, contentos y felices, desempeñando un trabajo que, bueno, que todos los que trabajamos en esto, pues nos entusiasma, queremos trabajar, amamos ese trabajo, que es una gran diferencia, ¿no? Que me imagino que hay gente que no le gusta su trabajo, pero nosotros podemos elegir si nos gusta, pero queremos sentirnos bien remunerados, quisiéramos tener los recursos necesarios para asistir a cursos en el país, fuera del país, ¿no? Así que yo por eso pienso que la movilidad, ¿cómo se mueve? ¿No? ¿Cómo transita el gestor de patrimonio documental? Llámese archivólogo, bibliotecario, museógrafo, museólogo, conservador, restaurador, analista, documentador. ¿Cómo se mueve? Tenemos que incluir eso como un factor de riesgo. Tenemos que crear estos espacios de construcción. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, y esto es lo que me mueve después de 40 y pico de años trabajando en esto. Muchísimas gracias por su atención, y dejo entonces el micrófono a nuestro moderador, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por la excelente exposición que cierra todas estas 3 jornadas que hemos tenido de este evento, que son las 4ª Jornadas Nacionales de Conservación Preventiva y Gestión de Riesgo. Y para justamente finalizar, aparte de comentarte que por el canal de YouTube hay varios comentarios que felicitan por tu exposición, por lo interesante de esta conferencia de cierre, y agradecerte especialmente por tomarte el tiempo de compartir con nosotros toda esta sabiduría y experiencias. Muchas gracias a ustedes. Le damos un fuerte abrazo a Fernando. Muchas gracias, un gusto. Y para finalizar, invitamos a la profesora María Laura Rosa a subir, y a los demás integrantes del equipo. Sí. ¿El profesor Emiliano Pateta se encuentra en la sala? La vamos a hacer cortita. Y ahí estaba. ¿Estamos todos? Bueno,
Buenas noches a todos y todas los que están y las que están del otro lado. Acá tenemos unas 60 personas en este momento. Digo que viene el momento de los agradecimientos y me pidieron que no los hiciera llorar. Bueno, ¿qué decir? Primero, agradecer a todos los participantes presenciales y virtuales, porque sin ustedes esto tampoco sería posible si no hay interesados en estos temas patrimoniales. No preparé nada. ¿Qué más decir? Vivo en gratitud, por eso es que agradezco la posibilidad de tener este equipazo, porque puedo ser la cara visible, pero sin ellos seguro que esto no era posible. Hoy ha sido un día muy movido. En lo personal pasé por todos los estados posibles, desde malestar, bronca, alegría, frustración. Hemos tenido todo el día problemas con la internet, el streaming, el Zoom. Las personas que están del otro lado del YouTube están bastante molestas porque hemos tenido que cortar algunas presentaciones, no solamente de hoy, pero creo que deberíamos entender todos que cuando nosotros hacemos una reglamentación, pedimos que manden las presentaciones, que manden sus ponencias y les decimos que tienen 15 minutos, tampoco pueden molestarse si nos pasamos del tiempo y esto se extiende como se extendió el viernes. Hemos hecho todo y más de lo que estaba a nuestro alcance. Esperamos que ustedes estén también de alguna manera agradecidos por todo el contenido, porque creo que las exposiciones, ahora antes de darle la palabra, porque ellos no saben, pero yo quiero que hable cada uno, quiero mencionar que realmente las exposiciones de estos 3 días han sido espectaculares. Yo creo que todos han puesto toda su experiencia sobre la mesa, y me gustaría poder hacer una publicación física realmente de todo esto. Vamos a hacer una publicación digital y las vamos las vamos a subir igual que las otras ponencias anteriores, y bueno, y van a seguir en YouTube. Es decir, que se queden tranquilos los que no pudieron exponer todo, los que no pudieron escuchar todo, porque además de estar en YouTube de la asociación, vamos a hacer esa publicación digital, y bueno, si tuviéramos oportunidad, sería bueno también hacer una publicación en soporte papel. Y nada, les voy a dar la palabra a ellos y a ellas. Empieza Emiliano, que estás ahí, o empieza el que quiera. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, adhiero a las palabras de María Laura. Gracias por estar, por acompañarnos y bueno, también sobre todo por tenernos paciencia. Yo tengo una frase que es, bueno, se da el 100%, se hace lo que se puede con las herramientas que se tiene. Le pedimos disculpas si en algún momento, bueno, sucedieron problemas técnicos que por ahí ya no son cosas que escapan a nosotros. Sepan entender, intentamos hacerlo mejor por ustedes y para ustedes, así que bueno, simplemente agradecerles y nos veremos en 2 años, si Dios quiere. Así que esa es la palabra de Alejandro. Bueno, esto es como, creo que con eso ya decimos todo, ¿no? Un poco de alivio. Bueno, ya mis compañeros, yo no voy a pedir perdón, porque ya se disculparon ellos. Yo voy a agradecerles a ustedes, también agradecerle a
y con el permiso de mis compañeros también, a mi familia, pobrecito, todos los hijos abandonados en casa hace 6 meses. Y bueno, nada, agradecerle a las estudiantes que se pusieron el equipo al hombro también, unas genias, las 4, estuvo Cami también por ahí, ahora veo que Andrea nos saca una foto, la verdad que las estudiantes un apoyo impresionante, a nuestras tutoriadas con María Laura, que se presentaron y se animaron también, muchas gracias, y bueno, a todo el equipo, y quería agradecer así también en público, haber conocido a Sara en persona, porque solo nos veíamos físicamente, y la verdad que fue una diosa total. Sara, esto es para vos, mi corazón especial es para vos, y bueno, a todos los ponentes, a las compañeras que se quedaron también hasta el final, que expusieron hoy, y a las charlas, todo. Muchas gracias, y a mis compañeros también. Hola. Bueno, más o menos adhiero a lo que han dicho mis compañeros. Agradecida por estas 3 jornadas. Han sido días muy intensos en todo sentido, pero creo que fueron muy fructíferos para todos, que de acá creo que nos vamos con muchos aprendizajes, también muchas cosas para plantearnos y trabajar a futuro. Y bueno, y agradecer al equipo que, como es, que nos aguantamos entre nosotros. Y también voy a tomarme el atrevimiento de, como es, agradecerle a mi compañero, a Matías, que no está presente acá, pero que me ha aguantado todos estos días, que no ha sido fácil. Pero bueno, solamente eso. Estoy muy agradecida y muy contenta realmente. Muchas gracias. Bien, simplemente para cerrar, agradecer también a quienes nos han acompañado desde otro lado, ¿no? A través del canal de YouTube, y especialmente también a la Asociación Uruguaya de Archivólogos, que siempre que solicitamos el apoyo lo tenemos. Está la presidenta, ¿no? Por ahí. Y a quienes nos han acompañado en estos días de manera virtual, que han sido algunos muy constantes, ¿no? Nos dicen que hay 120 personas que nos han seguido en casi todos los ejes como una constante, en algunos momentos 750 visualizaciones, por ejemplo en una mañana, o más de 1000 visualizaciones al momento, por ejemplo, en el eje agentes biológicos y agentes físicos. Así que ha sido muy enriquecedor el compartir estos 3 días con el equipo, como lo hacemos siempre, pero principalmente el poder compartir, demostrar la fortaleza que tiene el trabajo de un grupo que nace en esta facultad, que nos permite desarrollarnos, que tenemos un espacio que es el laboratorio y que tenemos el corazón de María Laura, donde todos recurrimos para poder hacer estas cosas que han sido muy enriquecedoras, y recordar que estas son las 4ª jornadas y se cumplen 10 años, así que esperemos que sean 10 años más. Ahora los vamos a invitar a un brindis en el portal Rabú, con patrimonio inmaterial incluido, pero antes los quiero invitar a que se acerquen todos acá abajo, y de pronto Andrea nos puede sacar una foto a todos los que estamos presentes. ¿Les parece? Gracias a todos.